Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Como siempre nos encontramos con el doctor José Ramón Carucci, experto en reingeniería de la mente. Bienvenido, doctor. Gracias una vez más y sabemos que tenemos un programa extraordinario hoy, ¿verdad? Excelente el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de las eras que hemos tenido en los últimos años de la historia del mundo, que es precisamente la era agraria y la era industrial, y de cómo ocurrieron estos cambios y cómo la gente se fue adaptando a estos cambios. A una transición mental, ¿no? que tuvieron que realizar, que es la parte bien interesante aquí. Vamos a empezar por la era agraria. Vamos a empezar a explicar qué fue la era agraria, cuáles eran las características de esta era. Bueno, se caracterizó principalmente por la utilización de la fuerza de los animales, ¿sí?, para labrar la tierra. La idea era eso, justamente, enfocado en el trabajo agrario y entonces con la fuerza de los animales. Es básicamente el enfoque que tenían las personas era el trabajo en la tierra. ¿Cuál era la mentalidad de la gente en ese momento que estaba trabajando, pues como podemos decir, en el campo, en la tierra? ¿Cuál era la mentalidad que tenía la gente en esa época? Fíjate que es muy interesante, Carmen María, porque el entorno siempre va a influenciar en nosotros. Y la mentalidad en ese entonces se enfocó directamente en poseer la tierra y trabajarla. Entonces toda la mentalidad giraba en poseer la tierra. La tierra se convirtió en la posesión más grande que tenía una persona. Poseer la tierra y trabajarla para precisamente producir los recursos. Entonces esa era la mentalidad básicamente enfocada hacia esa dirección. Y eso cambia cuando llega o empieza la era industrial. Claro, sí. Que eso más o menos como cuándo pasa, doctor. Bueno, fíjate que comienza lo que llamaron la revolución industrial. Comenzó a crearse lo que eran las maquinarias y comenzó justamente a construirse artefactos eléctricos también y maquinarias para las empresas. Eso crea un cambio tremendo porque justamente la fuerza de los animales, de utilizar los caballos, los animales, es reemplazada por utilizar la maquinaria, inclusive los tractores, todo. Y eso comienza a crear un boom, justamente un cambio, porque se acelera, por ejemplo, la productividad. Se acelera porque ahora todo automatizado, con máquinas, con maquinarias, todo se podía realizar mucho más rápido. Y también se facilitó enormemente todas las tareas que se hacían. Entonces viene un cambio o un desplazamiento de donde trabajaba la gente para adaptarse entonces a la era industrial. Claro, eso fue algo característico. El desplazamiento fue mucho de la era industrial, porque las personas dejaron los campos y se fueron a las ciudades, porque se estaban estableciendo nuevas empresas y se les estaba dando mejores oportunidades y mejores salarios también. Entonces, de hecho, ahí viene justamente una transición extraordinaria en cuanto a mentalidades también, ¿okay? Porque esa mentalidad tiene que cambiar, justamente. Dejas la parte agraria, te integras en la parte industrial y el cambio más notorio que se fue haciendo fue que las personas, ya la tierra no era la mejor posesión para ellos, sino el poder adquisitivo. Ahí surge, fíjate, Carmen María, ahí es cuando surge la clase media. Oh, okay. La clase media surge porque se le llamó así porque estaba entre la clase pobre y la clase rica, y lo que caracterizó a este grupo de gente fue el poder adquisitivo. Ahora ellos podían tener acceso a comprar artefactos eléctricos, maquinarias, carros, que la gente de la era agraria no tenían esas posibilidades. Entonces, como ves, ya cambia la mentalidad. Ya la tierra no se hace el objetivo final, sino que el poder adquisitivo. Exactamente, pero eso también trajo unos cambios de empleo, porque ciertas personas que hacían un trabajo en el momento fueron desplazadas por una máquina. Podemos decir que hasta una lavadora. En esa época pues necesitabas a alguien que lavara, pero ahora ya sencillamente metías la ropa en la lavadora. Entonces desplazas a esa gente. Yo me imagino que habrá sido muy difícil mentalmente la adaptación de la gente en este momento. Claro, tú lo dices muy bien porque fíjate, la gente se resiste al cambio. Hay algo natural en muchas personas que es simplemente la resistencia al cambio como tal. Y la realidad es que no podemos resistirnos al cambio, sino estar a favor del cambio cuando se está llevando adelante. Y sobre todo cuando es un cambio dramático.
porque realmente lo que ocurrió de la era agraria en la industrial fue un salto enorme, como dices tú. La gente que lavaba a mano ahora se tenía que acostumbrar a lavar en una máquina, una lavadora por primera vez. Las personas que, por ejemplo, aparece la televisión y las personas se asombran de que bueno, ¿cómo metieron a esa persona dentro de ese pequeño cajón, de ese lugar? Entonces comienza ahora a facilitarse la vida. Y mira eso, mira lo que tú dices, es muy importante. La vida comienza a cambiar, porque con la clase media la gente dice, podemos comprar mejores casas. Exactamente. Aparecen las buenas urbanizaciones, dicen, yo puedo tener un carro, puedo colocar a mis hijos en universidades privadas, empiezan a aparecer la educación privada. Todo comienza como que a mejorar, ¿ves? Pero ¿quiénes mejoran realmente? Los que se quedaron atrás, digamos, enfocados en la era agraria, empiezan a mejorar los que van hacia la tendencia. Los que van cambiando. Los que van con cambiando. El movimiento. Son los que aprovechan las tendencias nuevas. Entonces, esas personas se fueron adaptando y de inmediato fueron los que fueron prosperando. Fueron los que fueron avanzando, porque aprovecharon los cambios. Volvemos a lo que hemos hablado. La gente con visión. Dicen, esto está pasando, ¿sabes qué? En vez de quedarme aquí, déjame moverme para acá y empezar a hacer este negocio. Claro. Que lo hemos hablado mucho y es parte de la mentalidad que hablamos en otro programa, que es lo que llaman la mentalidad estructurada, estratégica. Ajá. ¿No? Me imagino que ese momento fue muy importante para estas personas que avanzaron, haber tenido una mentalidad estratégica. Claro, y para nuestros televidentes, si vienen buscando el sueño americano y todo, lo primero que hay que hacer es una transición mental. Lo primero que hay que hacer es un cambio, entender que todos los cambios que están sucediendo alrededor les está afectando a ellos también. Precisamente porque en este momento nosotros estamos viviendo un cambio. Que es el cambio, nos tenemos que adaptar a la nueva era, que es lo que vamos a hablar en el próximo segmento. ¿La era de la información? La era de la información. En el próximo segmento vamos a hablar de la era de la información y los cambios que estamos viviendo nosotros en este momento. Les quiero recordar que si tienen más preguntas, quieren más información de todo lo que estamos hablando, de lo que habla el doctor José Ramón Carucci, pueden ir a destinyway.com para más información. Y recuerden que al regresar no se vayan, porque vamos a hablar de la era de la información, la cual estamos viviendo nosotros en este momento. Ese cambio. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science, te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Estamos desarrollando nuestro segundo segmento de hoy, que es transición mental, en lo que estamos hablando hoy. Precisamente ahora ya hablamos en el segmento pasado de lo que fue la era agraria, la era industrial, pero en este momento, doctor, estamos viviendo el desarrollo, entrando en lo que se llama la era de la información. Claro. Nos está pasando, nuestros hijos están creciendo en ella, pero a nosotros nos ha tocado vivirlo, este cambio. ¿Qué es la era de la información? Fíjate, Carmen María, comienza en 1991. Realmente cuando el Internet se hizo una red global, que ya tenía muchos años antes trabajándose en la parte del Internet, pero en 1991 ocurre algo extraordinario, se convierte en una red global y donde eso crea una transformación realmente. Cuando se pasa de una era a otra es porque hay algo que lo impulsa, algo que lo catapulta.
y fue la utilización del Internet a nivel global lo que desencadena toda una serie de cambios. El Internet hace un cambio dramático en los modelos de negociaciones, en los modelos de pensar de las personas, en los modelos de negocio. Por ejemplo, en la era de la información, el activo más importante es el conocimiento aplicado. Exacto. O sea, la gente muchas veces decía, bueno, el que tiene conocimiento tiene poder. Yo le digo, si tienes conocimiento y lo puedes aplicar a algún nicho, ¿sí?, de mercado, es cuando tiene realmente validez. Porque si tú tienes una información, por ejemplo, de la NASA, tú y yo tenemos una información de la NASA, unos manuales, pero ni siquiera... No sabemos qué hacer con ellos. No sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, pero si tienes una información que es valedera y otras personas lo pueden utilizar, no importa el país donde esté. Y eso ha sido el éxito que tú has visto. Tú has visto el éxito de los videos que aparecen en YouTube, que aparecen en las redes sociales, todo eso. E incluso hay gente que dice, mira, a mí me sirvió para hacer esto. Voy a hacer un jugo que lo tomé y me sirvió. Y entonces lo muestra cómo hacerlo y hay un montón de gente que entra. Que lo ve alrededor del mundo. Lo ve alrededor del mundo porque que nos también le podemos sirve. comunicar con gente que está del otro lado del mundo. Y como usted dice, y hacer negocios. Exactamente. Sin salir de la casa. Sin salir de la casa. Entonces, ahí precisamente la era de la información se caracteriza porque si tú posees información que le sirve a alguien, es útil para alguien, entonces va a dar resultado e incluso te va a dar recursos también a ti. ¿Cuál es la característica de la mentalidad de esta era, de la era de la información? ¿Cuál es la característica principal? La característica principal es el uso de la tecnología. O sea, hoy en día esta era de la información lo que hace es que el ser humano utiliza la tecnología en todas las áreas de su vida. Mira, Sí. estamos viendo en la medicina, estamos viendo en la parte de negocio, aún en la parte de vestir, todo está influenciando la tecnología. Nuestros hijos, ellos tienen el manejo de la tecnología, son la generación millennium y todo. Desde que nacen, tienen ese chip puesto Claro, ya aquí. pero imagínate los niños que están naciendo ahora, que ya los juegos, ya ellos no piden un juguete, sino que ya quieren un artefacto precisamente para utilizarlo. ¿Y cómo lo manejan correctamente? Facilísimo. Mi hijo crea ciudades con un juego que tiene. Ciudades completas, sí. Mundos completos. Ajá. Y esa es la característica principal. Pero también, fíjate, esta generación, gracias al Internet, tiene una característica. Así como la gente de la era industrial le gustaba desplazarse. Y voy de una ciudad a otra porque el trabajo está allá. Sin problemas. Voy a un lugar donde van a dar una conferencia. Bueno, la mentalidad ahora de la era de la información es, yo no me quiero desplazar. Yo prefiero ver una conferencia en línea, online. Desde mi casa. Desde mi casa. Quiero trabajar desde mi casa. Exactamente, ¿Ve? también se puede hacer eso. Hoy en día lo están haciendo sí, mucho. yo te decía que mi hijo, yo veo que de repente no fue a trabajar, ¿no? Mi hijo, y entonces él decía, no, es que él decide los días que quiere quedarse en la casa. En su casa está moviendo, trabajando, haciendo todo. Al fin y al cabo lo puede hacer lo mismo allá que acá. Exactamente, porque es online. Entonces, otra cosa también que estamos viendo es que por eso los negocios que tienen productos digitales tienen más valor hoy en día. Las empresas que tienen productos digitales valen más que los que tienen productos físicos. Exactamente, increíble. Mira como Facebook dice, vale millones en la bolsa de valores. Y no es nada tangible, no es nada que puedas tocar. Exacto, es algo que tú dices, pero no es lo mismo que si yo voy al supermercado y me compro una fruta, ahí la tengo. O una compañía que está produciendo, fabricando atrás y tiene, pues, tú sabes, cosas en stock, cosas que vender. Esto es intangible. Virtual. Todo es virtual y resulta que lo virtual es lo que tiene más valor hoy en día porque es conocimiento aplicado. Entonces, eso nos está diciendo algo bien interesante porque la gente dice, yo no quiero ir a una conferencia tuya, yo quisiera escucharla, quisiera verla. Exacto. ¿Ve? Yo no quisiera trabajar haciendo un esfuerzo. Y otra cosa, esta es la generación del menos esfuerzo posible. Exacto. Y esta es la generación también de que lo quiero ya. O sea, yo pago ahorita por un curso, paso mi tarjeta
pago electrónicamente y quiero acceder ya en este instante. Lo que llaman gratificación instantánea. Sí. Así es la generación nueva. Esta nueva generación. Y otra cosa es, lo quiero tener ya y no me importa el horario. Esa es otra cosa también. Esto es 24/7. O sea, esta generación es, no importa si yo estoy a las 3 de la mañana en mi casa, me gustó eso, voy a tomar ese curso, lo voy a ver porque no tengo sueño y lo voy a ver y ya está. Entonces, quieres tener el acceso a la información para aplicarla. Y otra cosa, si a alguien le sirvió y me muestra los resultados, yo lo voy a comprar porque eso funciona. Eso es lo que hoy en día la gente quiere. Y es valedero. Quiero decirte que esto está trayendo que personas que incluso les sirve, yo he visto de todo por internet, personas que de repente sin una base dicen yo me tomaba esto y bajé 10 kilos. Y entonces lo pone ahí y hubo como a otras personas que también les sirvieron, de repente tienen cientos de miles de seguidores. No sé cuántos hits, exacto, y ya eso YouTube, Google, toda esta gente te empieza a pagar, que sí. Crea otra forma de hacer negocio. Ajá. Y otra forma de tener pues una entrada. Exacto. Hay una persona que llegó a tener como 200,000 personas que veían algo que hacía, y entonces al final dijo, bueno, si quieren que yo les siga enviando esto, denme $1 por cada uno. Exactamente. Otro mundo. Otro mundo, haciendo $200,000 al mes por $1. Y es precisamente lo que vamos a hablar en el próximo segmento. En el próximo segmento vamos a hablar del proceso de transición. Cómo hay que irse adaptando pues a todos estos cambios, porque si bien hablamos que en el 91 empieza el internet, pero mucha gente pensó que eso era todo, que iba a ser simplemente una manera de comunicarnos. Pero mira hasta dónde ha llegado. Una transformación. Y es un proceso de transformación que va poco a poco, que tenemos que adaptar. Así es. Entonces, en el próximo segmento, no se vayan, porque viene la parte más importante. ¿Cómo nos adaptamos a ese proceso de cambio y de transición? ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science, te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Y bienvenidos una vez más a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor con el doctor José Ramón Carucci. Hoy estamos hablando de algo muy importante, de la transición mental, de la transición además que el ser humano ha tenido que pasar por la era agraria, por la era industrial, y en este momento estamos en el más importante, que es la era de la información. Así es. Está pasando, está cambiando, lo estamos viviendo día a día y dentro de ella ha habido muchos cambios. Doctor, y eso es lo que vamos a hablar en este segmento. ¿Cómo podemos hacer para adaptarnos y para sacar el mejor provecho de esta transición, pero hacerlo en nuestra transición mental? Fíjate que, María, yo voy a introducir un concepto que es de la neurociencia y es la plasticidad de nuestro cerebro. Ese concepto surgió precisamente porque hay los mitos de que, y dichos populares, que loro viejo no aprende a hablar, que la persona que está vieja ya supuestamente ya Exacto. no aprende y todo. Y eso con la neurociencia, desde el año 2003, con la neuroimagen y todo que se empezó a descubrir, eso se vino al piso, todos esos mitos falsos. Se ha demostrado que el cerebro tiene la capacidad de seguir desarrollándose a través de las décadas. Quiere decir que una persona de 70, 80, inclusive más, ¿sí? Está en su mejor capacidad.
Es cuando tú ves la vida de otra forma, tú tienes conocimientos bien profundos sobre algo en particular y tú lo ves con esa profundidad generacional, ¿ves? También. Pero eso es muy importante porque se ha dicho que más bien la persona a cierta edad, el cerebro funciona más lento, ya no tiene la misma capacidad de aprendizaje o de retención, la memoria empieza a fallar, por eso que dicen ya no tengo la misma memoria ahorita a los 50 que tenía cuando los 20, pero lo que usted está diciendo es totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿sabes por qué? Qué buena noticia, además. Claro, porque imagínate si una persona no utiliza su cerebro. Lo que pasa es que el concepto de plasticidad quiere decir esto. Es como cuando uno hace ejercicio. Si tú haces ejercicio, tú tienes un cuerpo que tiene un tono muscular adecuado. Deja de hacer ejercicio y empieza la flacidez y inclusive los músculos empiezan a atrofiarse porque no hay uso. Ese es el mismo concepto a nivel cerebral. Se demuestra que cuando tú estás teniendo entrenamiento cerebral en un área, se va desarrollando una serie de conexiones nuevas, se hacen muy fuertes las conexiones cerebrales en esa área. Por ejemplo, si nosotros nos comenzamos a desarrollar en la área de productividad, empezamos a pensar productivamente, empezamos a enfocarnos en esa área, cada día se nos hace más fácil, pensamos, se nos ocurren unas ideas productivas increíbles porque estamos ejercitando nuestro cerebro en esa dirección. Eso es muy importante, doctor. Cuando usted habla de plasticidad, quiere decir entonces que de la misma manera, como usted lo acaba de decir, que uno hace ejercicio es mantener el cerebro en actividad, mantener el cerebro leyendo, mantener el cerebro haciendo algún tipo de uso. Más bien nos está entrenando para tener mejor cerebro, mejor mente y podemos seguir aprendiendo. Así es que muchas personas, por ejemplo, uno va al gimnasio y se entrena y todos vamos al entrenamiento físico y no se dan cuenta que hay un entrenamiento mental. Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy rica, ¿sí? gente millonaria, entonces que contrataban mis servicios y estábamos ahí, ya en el campo de trabajo, yo me di cuenta de algo. Unos se entrenan para producir billones y otros se entrenan para producir millones. Y otros se entrenan para producir miles. Dependiendo de tu entrenamiento. Los que hacen entrenamiento físico van al Mr. Universo y se hacen los hombres musculosos y demás, pero entonces unos ganan porque tienen mejor entrenamiento. Así es en la vida. Si tú te entrenas para producir miles, vas a tener miles. Te entrenas para tener millones, vas a tener millones. Y si te entrenas para tener billones, lo tendrás. Bueno, y es que de la misma manera entonces que el cuerpo madura, digo yo, o sea, muscularmente. Hay mucha gente que dice, mi cuerpo yo ahora haciendo menos, noto más resultados. Entonces el cerebro hace exactamente lo mismo. Claro, exactamente lo mismo. Tuve la oportunidad, esto es un testimonio real. No digo el nombre de la persona, por respeto no puedo decirlo. Pero yo vi un hombre extraordinario, un hombre rico, que frente a mis ojos, mientras yo estaba ahí, ese hombre en una negociación, una transacción, ¿sí? que le llevó 10, 15 minutos, el hombre telefónicamente llamando internacionalmente a un lugar, llamó a otro, tenía aquí su secretario de teléfono, aquí. El hombre hizo una transacción y frente a mis ojos, en 15 minutos hizo $12 millones. Buenísimo. Entonces cuando yo lo miré, yo quiero hacer eso. Sí, yo cuando vi eso, yo dije, wow, claro, era un hombre ya cercano a de 88 años, es una capacidad extraordinaria. Y eso es algo que le quiero decir entonces lo que estamos hablando es que más bien el retiro es malo. Usted está hablando de una persona de 88 años que está activo y está haciendo esta cantidad de dinero, está pensando, más bien la gente retirarse, irse a su casa o no hacer nada, eso es pésimo entonces. Sí, es que el retiro fue un concepto de la era industrial. Permanezco toda una vida en una empresa, la empresa coloca una cantidad de dinero, yo coloco la otra y me retiro cuando tenga 60 años. Luego lo subieron a los 65. Para luego agarrar un mobile home y estar recorriendo la nación y todo. No y eso era exactamente la era industrial. Ahora, ese concepto va a desaparecer. El retiro, eso va a desaparecer, será tema de un programa que tendremos en el futuro, pero el modelo global se llama autogestión. Yo me hago cargo de mi vida y tengo que producir mis recursos y hasta mi fondo de retiro. Ahora lo que le voy a preguntar es cómo podemos hacer en esta era, en este momento, para adaptarnos a esta transición que la estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que tenemos que tener para podernos adaptar a ello? Bueno, fíjate, la capacidad de aprendizaje. Cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo, se están creando nuevas redes neuronales, se están haciendo muy fuertes. Y fíjate
La imaginación. Déjame integrarte este elemento porque en Productivity Science, que es un proceso que yo diseñé después de 14 años de investigación, yo coloqué muchos ejercicios de imaginación y de desarrollar, cruzar los dos hemisferios cerebrales para producir eso. Es lo que la gente dice, la imaginación, yo me visualizo y eso funciona muy bien. Mira, se hizo unos estudios con unos atletas y mientras estaban haciendo los ejercicios se activaban ciertas regiones neuronales en su cerebro y ahí se veía. Un día se le ocurrió a alguien y le dijo, piensa que estás haciendo el ejercicio. Y él pensando, empezó a pensar que estaba haciendo los ejercicios y se activaban las mismas regiones neuronales. Entonces, se comprobó que tú puedes aumentar tu velocidad si piensas que estás corriendo, tu fuerza muscular si piensas que estás haciendo los ejercicios. Ahora yo digo a la gente, piensa que estás produciendo mucho. Exacto. Y esos músculos productivos van a comenzar a ejercitarse. Y cuando tú dices, yo produzco mucho, pero hoy voy a producir miles, voy a producir millones, y empiezas a hacer una serie de ejercicios que está en Productivity Science, ahí desarrollamos los músculos de productividad. Bueno, doctor, le voy a decir una cosa. Este programa se nos está quedando corto porque hay tanto que decir al respecto porque lo estamos viviendo en este momento. Así que ya saben, imaginación es la llave de poder adaptarnos a esta nueva era de la información. Así es. Muchas gracias, doctor, una vez más, por tanta información y por enseñarnos tanto. Ha sido un placer tenerlos de nuevo en nuestro programa Construyendo una Vida Mejor.